Y tal como hemos venido informando desde temprano esta mañana, el día de hoy comienzan dos paros, dos huelgas, la una de transportes de carga pesada, que es indefinida, y la otra de agricultores durante 2 días, que ya dio lugar a un bloqueo de carreteras en el norte, entre Piura y Catacaos, que ha sido levantado felizmente ese bloqueo ya. Hemos invitado por esa razón al viceministro de Transporte, señor Luis Rivera, al que saludamos dándole la bienvenida a RPP, pero preguntándole al mismo tiempo cuál es el estado de la situación tal y como sus servicios le han reportado hasta este momento, 8:36 de la mañana. Señor viceministro, buenos días. Fernando, Carlos, buenos días. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas de radioprogramas del Perú. En primer lugar, informar que desde las 5:30 de la mañana venimos monitoreando desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la ayuda del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, las acciones que se vienen tomando en las diferentes vías a nivel nacional. Al momento, como bien se ha anunciado a través de su prestigiosa emisora, en Piura tenemos el paro agrario que tomaron carreteras. Sin embargo, el Ministerio de Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, está interviniendo para dejar la vía libre. Adicionalmente, tal como también lo han señalado, tenemos algunas acciones que han tomado transportistas que no están acatando, entendemos, la disposición que se ha hecho desde los dirigentes de que la paralización sea con paz social y que solamente sea apagado de motores sin intervención y sin corte de vías terrestres. Tenemos que, al momento, según reporte de la policía, tenemos carreteras o vías bloqueadas en la zona de Abancay, en el kilómetro 760, del sector ramal de la provincia de Grau, y adicionalmente también en Juliaca Puno, tal como lo vienen señalando, una vía bloqueada. Estas son las acciones que están tomando transportistas que entendemos no están acatando la disposición que los dirigentes han establecido de no tomar las vías. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Pero yendo en concreto hacia las demandas de los transportistas de carga, por ejemplo, ellos hablan de incumplimiento de parte del gobierno, de una serie de acuerdos ya establecidos. Y también, por supuesto, piden la modificación de este decreto supremo que exoneraba el ISC al combustible hasta diciembre del presente año. Pero, repito, hablan de incumplimiento. ¿Qué responde usted ante ello? Es importante anotar y recordar que en la paralización anterior de los gremios nacionales también, y recalco y subrayo, gremios nacionales, en la que sostuvimos reunión como mesa técnica de trabajo de alto nivel multisectorial, se llegó finalmente al levantamiento de una paralización que sí, como ustedes observaron y también informaron, llegaba a tener visos como el que estamos viendo en este momento. En ese momento, el señor Corrales informó que ese tema era político, que él no iba a entrar en la paralización y que se mantenía hasta el 18. Fue invitado para integrar esta mesa, pero él dijo que no, porque era un tema político. Inmediatamente solucionado el tema y felizmente comprendido por un gran sector de transportistas de carga, de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para solucionar este problema que lleva de más de 30 años, nos hemos inmediatamente constituido y comunicado con el señor Corrales. Una comisión técnica ha ido el sábado anterior hacia Arequipa a efecto de poder sostener una reunión. Sin embargo, no se presentaron a la reunión. Durante la semana pasada hemos tratado de comunicarnos, enviado 2 documentos solicitando iniciar la mesa de diálogo, pero lo único que respondemos es no al diálogo. La pregunta es, si nos hacemos todos los peruanos, ¿cómo podemos solucionar los problemas si no hay diálogo? Entonces, acá se trata de una imposición de ideas y no de una exposición de ideas. Y tenemos que sentarnos a exponer las ideas para concertar soluciones como las que hemos encontrado hace unos días atrás. Creo que debemos sumar para este tema. Pero una precisión, lo que ha dicho el dirigente también es que, bueno, en este tema de la exoneración del ISC ya había un acuerdo firmado, pero que ahora los funcionarios del ministerio lo habían modificado. Ese acuerdo original al que se había llegado, que ustedes, los funcionarios, lo habían cambiado. ¿Es así o no?
No es así. Lo que ha pasado es que el impuesto selectivo al consumo quedó sin efecto hasta el mes de junio. Ajá. Justamente viene la paralización y ellos lo que pretendían es que se deje sin efecto, es más, se suprima inclusive y que no haya más impuesto selectivo al consumo a los combustibles. Entonces, como hasta diciembre, ¿no? Exactamente, era hasta diciembre. ¿Y eso es viable para usted? No es viable para el Perú, porque se afecta tremendamente la caja fiscal y se afecta a los peruanos en general. No hay que olvidar que estamos en una situación muy crítica relacionada al problema exterior que impacta dentro de lo que es la economía del país. E internamente también tenemos otros problemas como la cuarta ola del COVID-19 y otro virus que nos está apareciendo por ahí, que tiene que ser controlado y que tenemos que tener la caja fiscal para soportar todos estos grandes problemas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hemos hecho el gobierno? Le hemos presentado una alternativa muy positiva que en este momento... ¿Cuál es esa alternativa muy positiva? Muchas gracias, como dice Fernando. usted? Sí, por favor. Muchas gracias, Fernando, sí, por la pregunta. Se trata de una ampliación de los beneficios del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Con esta medida estamos incrementando la compensación del diésel a un sol 49, con IGB aproximadamente un sol 76. ¿Qué significa esto? El Estado peruano está compensando a los transportistas del servicio de carga y pasajeros en total aproximadamente 5 soles por galón de combustible. Esto, en la realidad, en lo que estamos viendo es que en este momento, si en un grifo vamos y está costando 17 soles el galón de combustible diésel, en este momento debería estar costando 22 soles. De esta manera estamos contribuyendo a que el efecto externo de la alza considerada del diésel no merme a los transportistas de carga y podamos tener el trabajo que realizan ellos de alguna manera soportado también por el Estado peruano. Y esto sale de la caja fiscal. Son 5 soles menos que están pagando todos los transportistas de carga, buses interprovinciales y transporte urbano. Los dirigentes gremiales cuando usted ha hecho esta propuesta de subvención en buena cuenta de 5 soles por el diésel? Recordemos que la mayor parte de los camiones de nuestro país funciona con diésel, de manera que la pregunta es, ¿qué le contestaron cuando usted como viceministro de Transportes hizo esta propuesta? La respuesta es, mantienen su posición. No al ISC. O sea, están pidiendo que de todas maneras hasta diciembre no pagar el impuesto selectivo al consumo. Y esto no es posible. Serían más de 3.500 millones de soles de la caja fiscal que se afectarían tremendamente y causarían un efecto muy negativo en el sostenimiento de todos los peruanos por la situación que venimos pasando. Ellos quieren mantener esta posición, por eso es que frente a esta situación no solamente hemos planteado esta solución, sino hemos también atendido el problema del subsidio de los peajes. Hemos atendido también con un proyecto de ley al Congreso de la República la competencia desleal que tienen nuestros transportistas de carga a nivel nacional. Le explico muy rápidamente. ¿Cómo es posible que ingresen transporte de carga de Bolivia hacia el Perú, lleno su tanque de combustible y adicionalmente cargado combustible para que recorran todo el país, se lleven la carga y vayan hacia Bolivia? Bueno, nos explica ese tema, por favor, después de una breve pausa, porque introduce otro factor ya, que es la entrada a nuestro sistema vial de camiones de países vecinos que tienen otro precio de su gasolina y de su diésel. Nos explicará, por favor, cómo resolver ese problema después de una... Estamos conversando con el viceministro de Transportes, el señor Luis Rivera, al cual le habíamos preguntado qué datos tiene sobre el acatamiento de la huelga indefinida que estaba prevista de comenzar hoy a nivel nacional. Y terminamos mencionando el tema de la competencia que ofrecerían camioneros que entran de otros países. Usted mencionó el tema de Bolivia con otro régimen del precio de un diésel subvencionado en ese país. Explíquenos, por favor, cuál es el reclamo en el Perú respecto de esta competencia que es percibida por muchos dirigentes de los transportistas de carga pesada como una competencia desleal. Así es, Fernando, cómo no. Es importante aclarar
que frente al inicio del diálogo que tuvimos con el otro sector de transportistas nacionales también, durante la posibilidad de una huelga anterior que felizmente llegó a buen puerto y fue levantada, tomamos absoluto conocimiento y más técnico inclusive a través del diálogo de esa situación. Inmediatamente lo que ha hecho el gobierno es hacer un proyecto de ley que establece que el transportista que ingrese al territorio nacional con un combustible que no cumpla con los requisitos de calidad autorizados en el territorio nacional, se le impondrá una sanción que podrá llegar hasta el impedimento de ingreso al país o cualquier otra que ¿Pero se se han considera máxima registrado sanción. casos de eso o esa sanción sigue siendo una amenaza abstracta y no realizada? Es una realidad lo que viene ocurriendo, pero esto tiene que salir a través de un proyecto de ley. De un proyecto de ley que ya se encuentra en el Congreso de la República y que tenemos el soporte del mismo presidente de la Comisión de Transportes respecto a este tema, que por unanimidad han aprobado este proyecto de ley. Entonces está en trámite ese proceso. El trámite puede demorar muchísimo, como hemos visto en el Congreso, sobre todo que está recesado hasta el 28 de julio, en buena cuenta, señor viceministro. O sea, tenemos 10 días más que esperar que se apruebe eso. Y, entre tanto, la competencia desleal continúa en nuestras carreteras. El tema es que nos encontramos en un Estado de derecho y tenemos que ser respetuosos de las normas y se tienen que dar todos los procedimientos normativos correspondientes y el gobierno ha impulsado esto, el Poder Ejecutivo hacia el Congreso y el Congreso también viene trabajando. Esperemos que esto se solucione pronto, pero lo cierto es que antes no se había tocado este tema. Y esto se ha logrado a través del diálogo, de la concertación, de la conversación, diálogo que en este momento no nos permiten tener. Pero, por eso, sí, dígame. Pero, Carlos. viceministro, a ver, yo me pongo en el lugar de la gente que en estos momentos nos escucha y nos ve, sobre todo porque hay una preocupación con esta paralización. Evidentemente hay una disminución del abastecimiento de productos, sobre todo de primera necesidad, en los mercados mayoristas. Entonces, ante esta situación, ya nuestros reporteros han dado a conocer eso, ¿no? Baja de llegada de vehículos con las consecuencias ya conocidas. ¿Qué posibilidades hay de que en estas próximas horas esta situación o esta medida de fuerza pueda revertirse a través de la negociación? Usted nos habla de que el diálogo está cortado, pero ¿qué es lo que se va a intentar en estas próximas horas? En realidad ni se ha cortado el diálogo, no se inició. No se inició. Si bien es cierto, esto es desde marzo sus requerimientos, esos mismos requerimientos para el sector que le vengo mencionando, en el cual levantó su paralización, se han venido trabajando directamente a través del diálogo. Lo mismo hemos querido hacer con el señor Corrales, pero lamentablemente no permite el diálogo. Entonces, si no permite el diálogo, ni siquiera se cortó. No nos abre la puerta del diálogo. Por eso es que puesto que lo menciona usted, el señor Corrales, al que vamos a entrevistar en unos instantes, lo que él dice es que la política de ustedes favorece a las grandes empresas que tienen muchas unidades de transporte de carga y no a las MIPES, que según él constituye el 80% de los camiones de carga a nivel nacional. ¿Esto es correcto o no? No es correcto y pongo solamente un punto. En el tema del combustible. Esto es para todos los transportistas de carga, todos, sin excepción, inclusive los buses interprovinciales, inclusive hasta el transporte urbano. Entonces, allí nomás le estoy dando un ejemplo. En el tema de peaje es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que tener una información correcta. Por eso es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de todas las redes sociales, está bien informando en detalle todos los aspectos que se están brindando a los transportistas. Pero si hay algo más que hacer, Fernando, Carlos, ¿es que acaso esto no se va a poder lograr a través de un diálogo? Entonces exhortamos nuevamente al señor Corrales a que abra ese espacio de diálogo. Estamos atentos y poder solucionar estos problemas. Pues entonces lo invitamos a escuchar nuestra entrevista en unos instantes con el señor Corrales, al cual le vamos a hacer esa pregunta precisamente. Muchas gracias, señor viceministro, por estar con nosotros acá, por darnos informaciones sobre el estado de esta huelga y por reiterar su apertura al diálogo para resolver los temas que están en disputa. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, muy amable.